Adelante, hermano Pablo. Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Amén, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el 1 Corintios 4. Primera de Corintios 4, voy a leer del verso 9 al 13. Cuando usted lo tenga, se pone de pie. Vamos a leer estos versículos, del 9 al 13. Dice así la bendita palabra de Dios: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Oremos. Padre, gracias, Señor, le damos en este día que nos da. Gracias por traernos a su casa de oración. Le pedimos, Señor, que usted bendiga este estudio que tendremos a continuación y que bendiga a cada uno de mis hermanos y que nos hable y nos dé un corazón entendido, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. El estudio, la parte que vamos a estar estudiando ahorita se llama Un espectáculo al mundo. Dice, el estudio dice, el mundo y su sabiduría son contrarios a Cristo y a sus ministros. Pablo usa un poco de sarcasmo cariñoso y empieza a decirles a los hermanos de Corintios, dice, ustedes están haciendo divisiones, están diciendo que unos les gusta Apolos, gusta cómo predica, otros Pablo, otros Pedro, dice, y dice, ¿acaso está Cristo dividido? Entonces, dice, ustedes se están sintiendo como reyes, están sintiéndose importantes. Dice, pues, como en chiste, dicen, pues, qué maravilloso es, ¿verdad? Qué bueno que están reinando. ¿Ustedes creen que están reinando? Dice, pues a mí me gustaría también reinar. Dice, ¿cómo no podemos, una persona cuando está en esa actitud, pues se siente más grande que los demás, ¿verdad? Más importante. Dice, a mí también me gustaría ser así, pero no, ¿verdad? Dice, a mí también me gustaría reinar como rey, dice, y mirar con desprecio a otros. También quisiera reinar juntamente con ustedes, así, dice, pero no. En realidad, nosotros los apóstoles somos menospreciados por predicar la palabra de Dios. Dice, menospreciados como apóstoles, dice, y venimos a hacer un espectáculo al mundo, un insensato por causa de Cristo. La imagen verbal
que pintó era familiar a la gente en esos días. En esos días dice que cuando un general iba a la guerra, hablando de guerras, como estaba diciendo el hermano Ramiro, cuando iban a las guerras, tomaban prisioneros, todavía es costumbre hacerlo, ¿no? Tomaban prisioneros y a esos prisioneros los sacrificaban, los mataban. Ahora yo sé que ha habido tratados internacionales que cuando las personas, los gobiernos toman prisioneros al contrario, no deben de matarlos, no deben de maltratarlos. Hay acuerdos donde pues los encarcelan, sí, ciertamente los encarcelan y muchas ocasiones los intercambian por otros prisioneros. Pero en esos tiempos no era así, no había tales acuerdos, sino que agarraban a esos prisioneros, los exhibían como trofeos. Dice que hacían desfiles y llevaban ahí a los nobles, a los generales, a los soldados, y después de hacer esa fiesta, de exhibirlos, los llevaban a un circo romano. Los llevaban a un sacrificio, los echaban a los animales y los demás, atentos ahí viendo. Se engrandecían por haber capturado esas gentes, esos soldados. Dice, entonces, como sentenciados a muerte, entonces el apóstol Pablo dice, pues nosotros somos más o menos algo parecido, y dice, somos sentenciados a muerte. Y verdad, vea usted, todos los apóstoles murieron asesinados trágicamente. Hablando del apóstol Pablo, pues le cortaron la cabeza, lo decapitaron. En la Biblia no da los pormenores, pero el gobierno romano era así, atroz, feroz, le echaba a los cristianos, a los animales, que los despedazaran, que se los comieran. Eh, Dice el verso 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros, o sea, ustedes, Corintios, son prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros somos despreciados. Dice, mientras que los cristianos de Corintios se jactaban a la cabeza del desfile, haciendo figurativo ese desfile del que les estaba mencionando, dice, ¿qué espectáculo debe ser para el mundo el verdadero siervo de Dios? Pablo podía haber sido un gran judío rabí con autoridad y estimación. Si vemos quién era Pablo antiguamente, pues dice que él era irreprensible en cuanto a la ley de los judíos. Dice que era hebreo, era de la tribu de Benjamín. Había sido instruido por el más grande maestro en sus tiempos, en los tiempos. Entonces, él hubiera podido ser una persona honorable. Sin embargo, lo dejó todo por causa de Cristo. Dice, vaya conmigo ahí a Filipenses 3. Versos del 1 al 8, y le voy a pedir a un voluntario que me lo lea. Amén. Amén. Filipenses 3, del 1 al 8. Amén. De la bendita palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas. Perdón, Filipenses 3. Perdón, yo soy el que soy mal. Filipenses 3, sí, sigue. Está bien.
Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas para vosotros, es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los multiplicadores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y consideraos al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Amén. Vea en esta descripción que él se da a sí mismo, pero podemos ver que lo que él está diciendo es una gran verdad, ¿verdad? Si lo vemos a través de toda la vida de Pablo, pues ciertamente él tenía todas esas cualidades y bien, bien podría podido ser un maestro ahí con los judíos, pero por amor de Cristo dice que él lo dejó todo. Y dice, y dice en una ocasión, dice, cuando estaba prisionero, dice, si hay algo digno de muerte, dice, y no me niego a morir, o sea, estaba dispuesto a morir si él hubiera tenido una falta de la cual lo estaban acusando. Dice, si es algo, si he hecho algo digno de muerte, no rehúso a morir, aquí estoy, máteme si he hecho algo mal. Dice dice para padecer hambre, desnudez, peligros y muerte. El mundo no puede entender esta actitud y lo llama insensato a tal persona. ¿Cuán culpables debían de haberse sentido estos corintios cuando compararon su vida carnal a los sacrificios que Pablo y los demás apóstoles estaban haciendo? Pablo era un insensato, ellos eran sabios, Pablo era débil, pero ellos eran fuertes, Pablo era eh, detestado, pero el mundo, para el mundo, pero ellos estaban cortejando la sabiduría del mundo. Pablo llegó al punto de llamarse la escoria del mundo, el desecho de todos, dice en el versículo 13 de Corintios, de 1 Corintios 4, pero quiero leer desde el 11. Vamos a leer del 11 para adelante. Dice, hasta ahora padecemos hambre. Si vea, cuando estaban en aquel naufragio, dice que tenían 14 días sin comer. Para si no, podemos mirar que sí padecían hambre, ¿verdad? Claro. Dice, tenemos sed, pues hambre, sed, estamos desnudos. Y en esa parte de estamos desnudos, no quiero pensar que no traían ninguna prenda encima. Lo que está tratando de decir es que no tenían como tenemos nosotros un closet lleno de ropa, ¿verdad? Sí. Traían, su ropa que traían era la que traían puesta y me imagino que cuando se les deterioraba, pues tenían que preocuparse por otra, ¿sí, hermano? Pero también, hermano, que no tenía cosas.
Sí, sí, Ah, de repente. sí, Y ropa extra. ajá. O sea que estaban viviendo al día. Sí. Y no tenían así, no iban con unas dos maletotas ahí cargando cada que iban. No, no, no. Eh, por eso se está refiriendo a la desnudez, que tenían poca ropa, o sea, traían algo encima, no estaban descubiertos completamente. Eh, ok, somos abofetados. Dice el apóstol Pablo, ¿cuántas veces le pegaron? Muchas veces, dos o tres veces con varas y bueno, todos lo apedrearon. Dice, y no tenemos morada fija. O sea, no tenían un hogar como uno. O sea, un día vivían en una parte, otro tiempo vivían en otro. Eh, bueno, algunos dicen que se quedó un año entero, pero se quedaban ahí porque alguien les dijo, pues aquí está un lugar, un rinconcito, donde sea se quedaban, ¿no? Eso quiere decir donde sea se quedaban. Ah, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, ¿ah? Eso lo podemos saber que ellos trabajaban. Nos maldicen, bendecimos, padecemos persecución, eran perseguidos, dice, y lo soportamos. Nos difaman, en el versículo 3 nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, como el desecho de todos, o sea, como si fuera una basura. Ah, esta actitud de corazón debe ser también la de los siervos de Cristo hoy. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Porque, pues, si vemos de verdad, no estamos, no estamos padeciendo persecución. Yo creo que cada quien tiene un lugar donde vivir, aunque sea pagando renta, pero si es mi casa, pago renta. Eh, no estamos sufriendo desnudez. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos bastante ropa, ¿verdad? Lo suficiente. Eh, llega el frío, pues sacamos nuestras chamarritas. Llega la calor, playeras, y encendemos el aire acondicionado, porque 1 o 2 grados de diferencia, de ya sea caliente o frío, nos molestan. No estamos acostumbrados a padecer. ¿Verdad? Calzado, tenemos calzados, ¿verdad? Yo creo que más de un par de zapatitos cada quien. Ahí. Eh, entonces, no estamos sufriendo persecución. Aquí uno sale con su Biblia en su mano y es a lo más que llega, dice, ese es un cristiano, o ese va a la iglesia, o sea, pero no hay ninguna persecución. No tenemos que andarnos escondiendo de nadie. Dice, qué fácil es conformarse y vivir como el mundo, ¿verdad? Y, y muchas veces llegamos hasta a aceptar muchos de los estándares de los cuales estamos viviendo. Y estaba yo pensando, viendo todo, cómo el mundo está corriendo tan rápido y cómo empieza de una forma tan ligerita, tan ligerita. Me acuerdo cuando empezaron a salir para los hombres camisas color de rosa. Y pues ahí, digo, estas no se van a vender. No, pero se vendieron todas y la gente lo aceptó tan tranquilo. Pero hace algunos años atrás, unos 20 años atrás o más, no, qué esperanzas que una persona se vaya a poner algo color de rosa, no, hombre. Para nada, no, eso es de mujer, o sea. A lo que voy es que las cosas las empiezan así de a poquito y las van suavizando, y cuando uno menos espera, está al parejo del mundo.
cortejando sus honores, cuando deberíamos tener cuidado, cuando los hombres hablen bien de nosotros. Dice eh, Lucas 6:26, Evangelio de Lucas 6 y versículo 26. Amén. 6, versículo 26 dice, sí, hermano, ¿alguien lo iba a leer? ¿Alguien dijo amén que lo iba a leer? Sí. Amén. Ajá. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Amén. Y siempre que hay esa palabra de ay en los pasajes, siempre que hay esa palabra de ay es una palabra de dolor, ¿verdad? De peligro, ¿verdad? Porque sí, porque cuando a uno le decían, ay, pero si tú haces esto, así te va a ir, ¿verdad? Ay, es de castigo, de dolor. Y vea, aun cuando a los niños les pegan, su palabra es, ay, porque si tiene un dolor, ¿verdad? Ay. Dice un padre espiritual, versos del 14 al 21 de 1 Corintios 4, del 14 al 21. Ajá, amén. Pues no para monetizarlos, porque aunque tengáis 10 años, perdón, pues en Cristo por medio del Evangelio. Por tanto, veis, por esto mismo, que es un cual lo recordará mi todas las más algunas veces. Pero ya pronto nosotros, el Señor quiere, conoceré todas las palabras del reino de Dios, palabras de queréis, que a vosotros para o con amor, espíritu. Amén, gracias. Jesús nos advierte que no debemos llamar padres a nadie, ¿verdad? En la tierra. Dice Mateo 23:9. Amén. Mateo 23:9. No llaméis no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Sin embargo, de todas maneras es cierto que los que conducen almas a Cristo son en cierto sentido padres para ellos. Dice, vea, 1 Tesalonicenses 2:11. Ah, 2 y el verso 11.
así como también sabéis que de modo el Padre a sus hijos estábamos y estábamos. Amén. Sin embargo, dice, el apóstol Pablo fue su padre espiritual para estas personas de Corintios, puesto que les dio el evangelio y contribuyó a llevarnos a Cristo. Un pecador nace a la familia de Dios por el Espíritu. Dice San Juan 3:6, Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 6. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu. Amén. Y la palabra de Dios dice ahí en 1 Pedro 1:23, 1 Pedro, capítulo 1 y verso 23. Amén. Teniendo purificado nuestras almas por la obediencia, la verdad, para el amor, vamos nosotros y Sí, le dice, creo que le dice en otro lugar, ¿no? 1 Pedro 1. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino nacidos, no desde por la de Dios, amén. Dice, pero Dios usa instrumentos humanos para traer a los pecadores al Evangelio. Fue él, o sea, fue el apóstol Pablo. Dice ahí en Gálatas 4:19. Amén. Amén. Gálatas, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto ya formado en otro. Amén. Dice, lo que hizo posible a la iglesia de Corintio, quizás los seguidores de Pablo fueron sus instructores. O sea, que los que acompañaban a Pablo, pues muchas ocasiones se quedaban personas, él se iba a otro lugar, pero seguían personas enseñándoles. Entonces, dice, pero los corintios tenían solamente un padre espiritual. En ese caso, pues era el apóstol Pablo que les había llevado el evangelio. Para ellos era como un padre espiritual. Dice entonces, por lo cual deberían, por tanto, haberle mostrado más respeto y escuchado su palabra. Pablo les advirtió en cuanto al pecado, pero no habían escuchado. Ahora les enviaba a Timoteo para que les ayudara a resolver los problemas de su iglesia. Ya ve que tenían ahí divisiones, había mucho desorden, entonces dice, bueno, pues les voy a enviar a Timoteo para que les enseñe, para que les ayudara a resolver los problemas de su iglesia. Pablo mismo se hizo el propósito de ir, dice, pues si no, pues tendré que ir yo otra vez allá. Y si eso no daba resultado, la actitud de ellos determinaría si llevaría la vara la vara paternal para corregir o una palabra de elogio.
y aprobación. La historia nos dice que no escucharon a Timoteo, de modo que fue necesario enviar a Tito a Corintio. También lo envió. Dice, algunas veces en estos capítulos encontrarás la frase envanecidos, en referencia a la actitud de superioridad y orgullo carnal de los corintios. Dice, regresamos ahí al libro de 1 Corintios 4 y vemos el 1 Corintios 4, versos 6, dice, pero estos hermanos lo he presentado, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y a Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Verso 18. Dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. También capítulo 5, dos. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice, ¿qué los hacía envanecerse? ¿No era la levadura del pecado en su iglesia? Vea, eso era lo que, por eso estaban envanecidos, por el pecado. Había pecado ahí en la iglesia y estaban envanecidos, se engrandecían. Y dice, no era la levadura del pecado en su iglesia. Vea, la levadura, todos sabemos que cuando uno aplica esa levadura a la masa, esa se hace grande, ¿verdad? Se engrandece. Si usted va a la panadería y mira una concha así, bien bonita, bien adornada y grande, pero usted la toma y el peso no corresponde al tamaño que tiene, porque está inflada, tiene muchos huecos por dentro. Y sin embargo, si usted va y agarra un budín, está chiquito, ahí cuadradito, pero usted lo toma y dice, ese está pesadito, ese no tiene huecos, no tiene porosidad. El peso que tiene es el mismo que se le mira, ya es comparable. Entonces, eso es lo que hace la levadura, que solamente lo infla, está hueco por dentro y por fuera, pues denle la apariencia que quieran, ¿eh? Pero así, eso es. Pues sí, a la vanidad, una persona dice, no, es que yo soy esto y es otro y yo tengo dinero y todo, pero en realidad no, nada de lo que está diciendo tiene, o sea, está vacío. Dice, perdón, Corintios 4, versos 5 y 6. Dice, así que no os juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual
aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero estos hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Contaminación, ¿verdad? Contaminar, unos estarían contaminando a los demás. A medida que la levadura del pecado crecía, los inflaba a una falsa espiritualidad, apariencias. Por consiguiente, Pablo halló necesario darles una advertencia. Esta actitud envanecida a menudo se revelaba en las muchas palabras. Pablo nunca volvería, podrían decir ellos, pues cabo, ya se fue Pablo, ya podemos hacer lo que sea, podemos nosotros manejar la iglesia a nuestro modo, a nuestro antojo. Dice, no va a volver, está lejos. Se habían envanecido. Dice los versos 18 y 19, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Pero dice en el 19, dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Dice el apóstol Pablo, escribe cartas duras, dice, y trata de asustarnos, pero nunca regresará. Dice el cuidado, advierte el apóstol Pablo. Ya tengan cuidado porque sí voy a regresar. ¿Ya? Es lo que le estaba diciendo. Hablar es fácil. ¿Ya? Cuando vaya, quiero comprobar qué poder tienen esos cristianos y no cuánto hablan. Decía, y obviamente ese pues meramente como un chiste infantil. Decían que un changuito estaba en medio del bosque ahí hablando y decía, yo soy el rey, y todos los animales llegaban ahí, ¿qué estás haciendo? No, pues aquí dice, yo soy el rey, dice, cuando venga ese león, dice, van a ver cómo lo voy a hacer, dice, para que sepan, ya no más es el león, el león es el que le llaman el rey de la selva, pero él decía, no, yo soy el rey de aquí en adelante. A todos los que llegaban le decía lo mismo, lo hacían mismo. Y entonces llega el león y ¿qué estás haciendo, changuitos? Aquí nomás diciendo tonterías. Entonces, entonces cuando llegue el apóstol Pablo dice, pues, a ver, quiero ver lo que están diciendo, pues a ver, dígamelo aquí en mi presencia. Entonces así lo estaba haciendo más o menos a los corintios, me imagino, cuando llegue, pues, dice, van a saber realmente el poder. Dice, hablar es fácil, cuando vaya quiero comprobar qué poder tienen esos cristianos y no cuánto hablan. Un cristiano carnal con frecuencia es uno que se jacta, pero que no demuestra el Espíritu de Dios en sus vidas. Dice verso Corintios 2, 4. Primera de Corintios 2 y el verso 4. Amén. Amén. Y ni palabra ni son palabras de humanas como demostración del Espíritu. Amén. Es cierto que Pablo se entristecía al escribir de esta manera a sus hijos espirituales, pero
pero tenía que ser fiel, así como los padres deben advertir y castigar a sus hijos. Los padres espirituales deben advertir y disciplinar en amor a los hijos de Dios. Esto no es una experiencia agradable, ¿verdad? No es agradable. ¿Cuántos han castigado a sus hijos los que son papás? Amén. ¿Verdad que no es agradable No. pegarle a un hijo que por alguna cosa desobedeció y se siente uno bien mal? Sí. Allá en Michoacán, había uno que era el jefe de policía, inspector de policía. Entonces, se encontraba, levantaban a los borrachos o personas que tenían algún problema y se los llevaba pateándolos y los metía a la cárcel bruscamente, los arrastraba y lo que fuera. Y después que los encerraba ya, cuando estaba solos, se ponía a llorar. Se ponía a llorar. No enfrente de ellos, pero sí lo hacía. Y la gente está, pues está loco, ¿ves? Entonces, pero nosotros somos así, a veces uno casi va a sus hijos y le da a uno ganas de llorar, no enfrente de ellos, pero sí, porque no es nada agradable. Dice, pero es necesario, ¿verdad? Era necesario. Estos dos capítulos ilustran la actitud apropiada de la iglesia hacia sus líderes espirituales. Tales cristianos deben agradecer, o debemos ser agradecidos a Dios por ellos. Estamos hablando de los pastores, de los padres espirituales. Y yo sé que aquí algunos vendrán de otras iglesias donde hubo otras personas que fueron los que les hablaron, pero dice, debemos ser agradecidos a Dios por ellos, orar por ellos, debemos de amarlos, honrarlos, obedecer a la palabra que enseñan y siguen ellos mismos en una misma iglesia. Nunca debe haber la actitud mundana de exaltar a los hombres y a sus ministros, a sus ministerios. El pastor ministra la palabra, siembra la semilla, edifica el templo, dispensa los misterios de Dios, sufre la vergüenza del mundo y cuida a la familia de la iglesia como un padre amoroso. Estas son grandes responsabilidades y solo la suficiencia de Dios capacita a alguien para que la cumpla. Podemos ver que muchas veces el pastor es en cierto modo hasta despreciado. A veces no nos damos cuenta el sacrificio que está haciendo, el tiempo que está usando para traer el mensaje. A veces no, porque no nos interesa mucho, pero en realidad ha sido la persona que Dios ha puesto. Estoy hablando en cada congregación, en cada iglesia, que lo ha puesto ahí precisamente para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y no solamente, pues ahí lo puede mirar en su casa, cuando está enfermo, cuando le llama, cuando le manda, en ese tiempo, pues le manda su mensaje, ¿verdad? A todos, yo creo que todos hemos recibido mensajes de nuestro pastor, ¿cómo está? A veces venimos con alguna mala actitud, y yo lo digo por mi persona, mano, ¿se siente bien? ¿Está enfermo? No, estoy bien, no pasa nada. A veces viene uno así como apachurrado, ¿no? Entonces, como que no quiere hablarle a nadie, pero son cosas de la vida de la humanidad de uno, ¿verdad? Y
Pero el pastor ahí está. Yo he ido, por ejemplo, cuando voy a México, muchas veces él me ha llevado al aeropuerto y a veces no quiere ni que le den nada. No, no, desde antes, no me vaya a dar nada. Pero, o sea, se desvela y muchas veces es bien de mañana. Hermano, es bien de mañana que vamos a salir. No, pues no le hace, ahí voy a estar. Y sí, a la hora que dice que dejemos, ahí está. Entonces, los pastores siempre están dispuestos a ayudar a las necesidades espirituales y a veces hasta económicas o necesidades físicas que sean, pero ahí están. Y es una característica no solamente de él, muchos lo hacen así. Yo sé que habrá algunos que sean vanidosos como esos de los corintios, pero no es generalizado. Entonces, también pues nos advierte en la Biblia que no debemos uno de dar pie a decir, a alabarlos y engrandecerse más, ¿no? La Biblia nos mantiene a un nivel parejitos. Voy a pedirles que se pongan de pie. Hemos terminado el estudio. Yo sé que en la semana entrante el hermano Ramiro vendrá con un estudio y entonces pues oremos por él. Amén, para que Dios lo use. Yo sé que Dios lo ha usado grandemente y hermano se está ganando el puesto aquí. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor. Le damos gracias en este día que nos ha dado. Gracias por su palabra y gracias Señor por cada uno que hemos estado aquí, Señor. Todo eso, Señor, se lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.